Quejas y demandas en la encrucijada cubana. El hecho de que exista un respaldo legal en la Constitución a las quejas de la población no garantiza en Cuba que dicho derecho se cumpla. Pero, ¿por qué el régimen insiste ahora en defenderlo? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La cuestión de las quejas y peticiones de la ciudadanía dirigidas al gobierno cubano reviste cierto interés. Por un lado, porque el malestar de la población se manifiesta por causas ajenos a los formales que se pueden utilizar para ello, y por otro, porque la ciudadanía muestra una absoluta desconfianza e incluso temor a presentar sus quejas y demandas ante el poderoso régimen comunista cubano del que espera cualquier ejercicio represor. En cualquier otro país del mundo, estas circunstancias no ocurren. La gestión de quejas es un poderoso activo de las estrategias de marketing centradas en el consumidor, que triunfan en las empresas globales y mejor gestionadas. En Cuba, por mucho que la Constitución Comunista de 2019 hable de un Estado socialista de derecho, la aplicación de estos principios gerenciales a la actividad del sector estatal tienen poca relación con la acción de la ciudadanía en búsqueda de respuestas oficiales a sus demandas. En el modelo comunista cubano, el Estado siempre tiene la razón. Surge así una situación anómala en que las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades del régimen, que están obligadas a tramitarlas y a dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley, pero los ciudadanos desconfían de este tipo de opciones y rara vez utilizan los canales existentes, pese a que la Constitución comunista los califica de derechos ciudadanos, y esta situación no parece que tenga fácil arreglo. El hecho de que exista un respaldo legal en la Constitución a las quejas de la población no garantiza que dicho precepto se cumpla con el mismo rigor y calidad en todas las instancias administrativas y estatales de la nación, donde se mantienen comportamientos calificados por la prensa estatal de peloteo, trabas deliberadas, retrasos excesivos en los trámites y respuestas superficiales y poco convincentes como las mismas tienen lugar. Teniendo en cuenta esta situación, los comunistas pretenden que desde el sector estatal se atienda al pueblo en sus demandas y que mucho más que un local adecuado, buen trato y estricto control estadístico, se sepa escuchar, explicar, ofrecer argumentos a la gente y asumir compromisos serios, definiendo prioridades, siguiendo los asuntos, las gestiones y resolviendo los problemas. Un paradigma novedoso que está a años luz de lo que se ha vivido y viene ocurriendo en Cuba desde hace décadas. Desde el Estado omnipresente, y quizás pensando en otro país, se afirma que, si todo funcionase de este modo, entonces el número de personas que se dirigen a las instancias superiores del partido y del gobierno o a los medios de comunicación masiva como válvula de escape para desahogarse de las insatisfacciones por el tratamiento recibido en anteriores gestiones, simplemente no lo tendrían que hacer. De veras, sería bueno saber cuántas personas se comportan de este modo en Cuba. Conocer este dato podría ser sorprendente. La prensa estatal dice que los cubanos viven atrapados en una red de burocracia, desidia, corrupción de las capas intermedias, dificultades y obstáculos de todo tipo, que, lejos de disiparse con el paso del tiempo, ha ido en aumento. Y aunque saben que esa red tiene su origen en el modelo económico de planificación e intervención central, acompañado de la ausencia de derechos de propiedad y mercado que le impide la libre elección, las posibilidades de hacer algo en defensa de sus intereses son nulas. Según la misma fuente, los análisis realizados en distintas instancias administrativas del régimen que presentan el mayor número de quejas de la población reflejan que esta actividad no suele tener el apoyo o la prioridad que demanda y en cambio acaban muriendo en complejos procesos burocráticos dominados por la negligencia y los malos procederes instalados en la organización. Ante esta situación, el régimen declara su preocupación por el fuerte daño que se hace a la credibilidad de las entidades cuando, por salir del paso ante determinada coyuntura, algunos cuadros sin funcionarios hacen promesas,
o ponen plazos de ejecución que ellos mismos se encargan de incumplir en la actitud de la evidente falta de rigor. Los comunistas, en vez de analizar por qué ocurren estos comportamientos e identificar sus razones profundas, están convencidos de que los problemas se deben resolver con la imposición de cambios radicales en las formas de comunicación y de actuación, es decir, una mayor exigencia hacia los que esconden en la falta de recursos para no dar respuestas claras a las demandas de la ciudadanía, como si los recursos abundasen sin plantear los consabidos problemas a la población. Tras este enfoque del problema, cuya solución parece complicada, las autoridades ponen el foco en las fisuras y brechas presentes en algunos sistemas de dirección, donde observan que los cuadros y funcionarios no acaban de interiorizar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en su principal misión social. La pregunta es, ¿para qué nadie va a interiorizar nada si sabe que con ello su vida, su trabajo, sus retribuciones, sus relaciones sociales van a seguir siendo las mismas o incluso peores? Por el contrario, quien observa que su vida profesional depende de las decisiones políticas tomadas en instancias alejadas de su zona de influencia y muchas veces o casi siempre alejadas de la realidad, tiene poco interés para motivarse en nada. Más bien, parece que el régimen ande dando vueltas a una forma como otra cualquiera de cesar a los directivos que no se avengan a las directrices. Tal vez la forma más sencilla de cortar cabezas y colocar a los fieles. La cacería puede haber comenzado, menos motivos para la responsabilidad. Siguiendo con las noticias, la violencia en Cuba es cada vez más alarmante y lo peor, las causas que la motivan, lejos de si en algo ha sido eficaz el castrismo o si lo prefieren quienes se empeñan en llamarlo revolución cubana, es en crear mitos. La Sierra Maestra, Che Guevara, la amenaza de una agresión norteamericana, la genialidad de Fidel Castro, los más de 600 atentados en su contra, el bloqueo estadounidense culpable de casi todo lo malo que pasa en Cuba, la salud y educación gratuita, el pueblo culto e instruido, la sociedad solidaria, justa, etc. Otro de esos mitos, muy conveniente para atraer turistas extranjeros, es que Cuba es un país tranquilo y seguro, donde se puede andar por la calle sin problema a cualquier hora y por cualquier lugar. Pero ese mito, como casi todos los demás, se está desvaneciendo. En los últimos años, se ha hecho muy frecuente los asaltos en plena vía pública, los arrebatos de celulares, bolsos y mochilas. Hay asaltantes dispuestos a arrancarle lo mismo del brazo que de la cabeza por un reloj o una cadena de oro, dispuestos incluso a matarte, porque ha aumentado el número de asesinatos, a veces atroces, con tal de robar. Hace unos días, en Centro Habana, un cubano residente en España que había venido a Cuba a visitar a su familia fue golpeado en la cabeza, apuñalado por unos asaltantes que penetraron su casa. Todo ocurrió en presencia de su esposa y su niña. En la prensa oficialista cubana no hay crónica roja, pero las noticias de estos incidentes corren rápido y se propagan y crean una alarma entre la población. De ahí que cada vez menos paseantes nocturnos, más casas enrejadas o con altos muros y protegidas por perros grandes y fierros, y la gente lo piense dos veces antes de abrirle la puerta a un desconocido. La frecuencia con que ocurren estos hechos asombra si se tiene en cuenta que en Cuba está terminantemente prohibida la tenencia de armas. Hay comités de defensa de la revolución, CDR, e innumerables chivatos en cada cuadra. Se puede ir a la cárcel solo porque el jefe del sector considere que es proclive al delito y que hay tal cantidad de policías en las calles que semejan un ejército de ocupación. Sin duda, hoy, con la crisis que está sumida Cuba, la peor de su historia, la tasa de homicidios debe haberse elevado. Tenga en cuenta la frustrada, enervada y violenta que está la gente en la isla. Por un puesto en una cola del mercado, un pisotón de una guagua abarrotada o un pleito entre vecinos están dispuestos a agredirse armados con lo que se encuentren en mano. A la cosecha de muertos y heridos contribuyen las deudas de dinero que se cobran con la vida. Los jóvenes que buscan anotarse hechos de sangre para que los tengan en cuenta a la hora de jurarse como abacuás,
ahora respetable secta fraterna para sus trajines delictivos, los ajustes de cuenta entre pandilleros, las fiestas reggaetoneras que casi siempre terminan en machetazos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.